Es el compendio de fallas en sistemas de refrigeración industrial. Está a cargo del ingeniero Gino Ramírez. Es un consultor experto en refrigeración, catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y justamente también es advisor de ASHRAE San Marcos Student Branch. El ingeniero Gino Ramírez es un ingeniero mecánico con máster en la especialidad de física y técnica de bajas temperaturas en el Instituto de Bajas Temperaturas y Energética de la ciudad de Odessa. Es ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con más de 20 años de experiencia técnica de campo en el mantenimiento, instalación, reparación y servicio de equipos de refrigeración. Actualmente viene desempeñándose como ingeniero especialista en el área de servicio, optimización, diseño y proyectos de sistemas de refrigeración. Hay algo que no me queda claro, ingeniero Gino Ramírez, a ver si es que me puede aclarar. ¿Usted es egresado de la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos o es docente, aparte de ser docente? Soy docente. Soy docente. Yo estudié en lo que era la Unión Soviética, ¿no? Que actualmente vendría a ser Rusia y Ucrania. Wow, genial. Tenemos una persona que ha estado estudiando en el extranjero, un gran docente de la Universidad Mayor de San Marcos. Por favor, ingeniero Gino, es un placer tenerlo acá. Puede presentar sus diapositivas, por favor. Ya, ¿cómo hago para elegir pantalla? Sí, a ver, un momento. A ver, make host. Ahora sí, puede presentarlo. Ya, vamos a ver. Ya, acá hay un temita. ¿Está viendo mi pantalla ya? Todavía. Ya, vamos a ver. Un momentito. Claro, no me está permitiendo. Ya, ahora sí, ahora sí. Entonces nos vamos aquí, compendium. Ya. Ya podemos verlo. Ya. Bien, muy buenas noches. Agradezco mucho su invitación y eh, es un poco, me parece, en tan poco tiempo el hablar de fallas, que es un tema tan amplio, ¿no? Y más como compendio. Pero veamos el compendio como una especie de intento de racionalizar un poco las fallas, ¿no? Y sistematizarlas. Entonces me gustaría bastante que, por ejemplo, al final, aparte de las preguntas que puedan haber, también podamos conversar un poco respecto al tema, ¿no? Eh, Porque seguramente que hay muchas cosas muy interesantes que pueden contar los especialistas, pues, ¿no? En el tema, que somos básicamente la gran mayoría de los que estamos acá. Bien, la aproximación que... A ver, aquí se está. Un momentito. Aquí está. Bien, la aproximación que he tomado es de hablar acerca de las fallas en los sistemas de refrigeración, un poco ir más en lo que es acercarnos un poco más luego a lo que es la refrigeración industrial, porque no las fallas son en muchos casos comunes, ¿no? Y después hacer un intento de análisis y síntesis de las fallas más comunes, ¿no? Pero no yendo por cada falla, sino yendo algo así como basándonos en las causas raíces, ¿no? Hay algunas cosas que, si bien todo esto, por ejemplo, está ¿no? en las buenas prácticas, ¿no? De diseño, de explotación, ¿no? De reparación de sistemas de refrigeración, entonces
hay algunos aspectos que a veces quedan un poco fuera de lo que normalmente estamos considerando. Y me parece interesante y es ahí un poquito donde he tratado de incidir, ¿no? Mira, hablemos primero acerca de las fallas en los sistemas de refrigeración industrial, ¿no? En, digamos, en nuestro medio, las fallas más comunes tienen que ver mucho con temas de diseño, a mi manera de ver, y temas de calidad de mantenimiento, ¿ya? Si vamos un poquito más adelante y, por ejemplo, nos centramos en las principales fallas que normalmente nos dicen los clientes, ¿no? Y aquí está esto, por ejemplo. Normalmente las personas que usan los sistemas, las que menos conocimiento tienen, digamos, del punto de vista de refrigeración mecánica, eh, se quejan porque tienen problemas de producción que generalmente tienen que ver con la capacidad de congelamiento de los equipos, ¿no? Y con la temperatura, ¿no? Si es cuestiones de almacenamiento, ¿no? Entonces, detrás de eso está todo el universo de fallas, ¿no? Entonces, si vamos un nivel más allá, ¿no? Viendo un poco los orígenes de las fallas, ¿no? Eh, podríamos tener este listado como casi lo que podría ocupar el universo de fallas en los sistemas de refrigeración industriales del tipo de compresión de vapor, ¿no? Que lo estamos tomando como nuestro universo porque pasa esta aplicación del 90, del 95% del total de capacidades instaladas en sistemas de refrigeración, pues. Entonces, por ejemplo, es bien común de que el sistema no encienda, ¿no? Y muchas veces tiene que ver con problemas directamente eléctricos. Estos problemas directamente eléctricos em, no los vamos a tocar porque no en cuanto sea solamente eléctrico, ¿no? En lo que tenga que ver con control, seguramente sí lo vamos a tocar de una manera así, incidiendo en lo que tiene que ver con el funcionamiento del sistema, ¿no? Pero si es una falla netamente eléctrica, entonces no las vamos a tratar porque no, digamos, es casi otra, otra casuística y otros métodos que no tienen que ver un poco con el enfoque que le estamos dando de ver las fallas de sistemas de refrigeración, ¿no? En este caso serían sistemas de alimentación eléctrica o sistemas de control. Sí, vamos a ver un poco de sistema de control, ¿no? Entonces, el otro fallo muy común es de que el sistema no enciende o se detiene por fallas en el sistema de control, ¿no? Nuevamente, puede ser que el sistema de control falle porque fallan los componentes, que no es algo en lo que podamos hacer gran cosa, pero este, vamos a, vamos a tener casos en que esta falla está dada por una lógica, ¿no? Mal implementada en el sistema de control, por ejemplo, existe, ¿no? O por digamos, malos seteos por parte del personal que usa o que ajusta los sistemas, ¿no? El otro problema muy corriente, otra falla muy corriente es cuando el sistema trabaja en periodos muy cortos y muy frecuentes, ¿no? Es una falla muy típica y que tiene que ver muchas veces con dimensionamiento. O sea, aquí estaríamos hablando de temas de diseño generalmente, no solamente. O sea, puede tener muchos orígenes, eso lo vamos a ver digamos, en el siguiente nivel. Pero básicamente esto es un tema que ocurre mucho, ¿no? El otro problema es cuando los sistemas están funcionando y se nota que los compresores, que son el componente, digamos, que es el que hace caminar el sistema, trabaja y no paran, ¿no?
Y generalmente no para porque no llega a los parámetros de operación de temperatura o de presión, ¿no? Entonces puede ser un problema de control, puede ser un problema ¿no? de diseño, puede ser un problema, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. O sea, hay varios aspectos, ¿no? Otro problema muy frecuente es que los sistemas se quedan sin aceite o los controles de aceite tienden a hacer parar el sistema. Eso es también un problema muy frecuente, ¿no? Los problemas de aceite, sobre todo en los sistemas con freones, ¿no? Con refrigerantes sintéticos, ¿ya? Eso también lo vamos a ver. Esta es, digamos, una primera aproximación a lo que son las fallas, ¿no? Las fallas más evidentes por la que normalmente llaman a los especialistas o al encargado de mantenimiento, ¿no? Para que vean los equipos. Otra situación muy común es porque hay ruidos anormales, ¿no? La gente se preocupa y llama a los encargados de mantenimiento, ¿no? Eh, ya viéndolo desde otro punto de vista, muchas veces te llaman porque simplemente el sistema no enfría, ¿no? O no produce lo que producía. Si, por ejemplo, es un congelador que hacía, no sé, 10 toneladas por día, de repente comienzan a hacer 9 o 8. Y esa es una gran pérdida para una planta. Entonces, te llaman, ¿no? Te llaman también cuando se presenta la falla de tuberías de succión que están cubiertas de hielo o están cubiertas de agua, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente eso termina en ruidos muy fuertes del equipo y en que el equipo puede dañarse, pueden romperse los compresores, ¿no? Otra muy común es cuando las líneas del líquido están demasiado calientes, ¿no? Ya, eso, por ejemplo, ya tiene que ver también con problemas de temperatura dentro de la cámara, ¿no? Porque si vamos a tener líneas de líquido demasiado calientes, una consecuencia va a ser que no vamos a tener temperaturas dentro de la cámara de conservación o dentro del congelador, por ejemplo, ¿no? O del enfriador de agua, del chiller, ¿no? Em, Yendo un poquito más allá, ya casi, ya gente que ya sabe ver el tema de una manera más especializada, ya comienzan a reportar fallas de tipo condensador demasiado frío, presiones de descarga demasiado altas, presiones de descarga demasiado bajas, presiones de succión demasiado altas o demasiado bajas. Por ejemplo, estas fallas ya las reporta gente que está encargada de mantenimiento, porque generalmente los usuarios de producción no, no tienen ese nivel de conocimiento del sistema como para reportar estas fallas, ¿no? Entonces, vamos un poco más allá y ya vemos que no hay temas muy común con valores de presión de aceite en los compresores, ¿no? La presión del aceite en los compresores fuera de la función que tiene de lubricar el equipo para que no hayan condiciones de rozamiento anormales que hagan que dure muy poco o que falle de una manera catastrófica en muy poco tiempo. Este, Esa presión también se utiliza para regular mecanismos de control de capacidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, o de enfriamiento del compresor. Entonces, es también un problema muy recurrente, ¿no? Evaporadores o, sí, sobre todo evaporadores, hablemos de congeladores o compresores o congeladores o chillers, básicamente donde nos da la temperatura baja que busca el proceso son los evaporadores, ¿no? Y de repente comienza a portarse de una manera así muy extraña, ¿no? Eso, por ejemplo, sucede mucho durante las puestas en marcha de instalaciones nuevas o cuando hay trabajos de mantenimiento hechos de mala manera, ¿no? Con malos procedimientos. Entonces, en los sistemas de freón se ve bastante, ¿no? Evaporadores que se llenan de hielo, también muy común, porque eso hace que el régimen de temperaturas dentro del congelador, ¿no? Del chiller o el, o el evaporador de cámara, se llene de hielo y ya no hay una buena transferencia, ¿no?
También hay muchos problemas en los temas de deshielos, en los sistemas industriales, en los más grandes. Los deshielos son sistemas delicados y muy importantes, porque de no funcionar de manera adecuada, hacen que los equipos fallen y de una manera bastante recurrente, ¿no? Entonces, esto, digamos, es un universo. Podemos ir partiendo esto en muchas otras fallas más, pero esto es casi lo que engloba todo entre lo que reporta, digamos, alguien de producción y reporta alguien de mantenimiento, ¿no? Entonces, de ahí tendríamos que pasar a los orígenes, ¿ya? Pero antes de pasar a los orígenes, quisiera ver un poco por qué le llamamos instalaciones de refrigeración industriales, pues, ¿no? ¿En qué se diferencian de una instalación que no es industrial? ¿Ya? Miren, una instalación doméstica o comercial, su primera característica es que generalmente es de pequeño tamaño. Y la segunda característica más importante es que son sistemas muy seguros, que no requieren de supervisión, ¿ya? Eso es, digamos, lo básico. Y por eso ahí se utilizan de manera universal los refrigerantes sintéticos, tipo freones, ¿no? Que son refrigerantes que no tienen problemas del punto de vista que no son inflamables y que no son tóxicos. Entonces podemos usarlos así, pues, ¿no? En las aplicaciones industriales que normalmente son más grandes, también están presentes los refrigerantes sintéticos, ¿no? Los de clasificación de seguridad A1, ¿no? No inflamables y no tóxicos, ¿no? Pero estos sistemas son óptimos en su uso hasta ciertos tamaños, ¿no? O ciertas configuraciones. Más allá, generalmente ya es más conveniente cambiarlo por un sistema de mayor tamaño que tiene mejores eficiencias y con refrigerantes que generalmente ya no son del tipo A1, ¿no? Que son, en el caso del amoníaco, por ejemplo, es un B2 o B2L, según algunos dicen, que es, digamos, tóxico y ligeramente inflamable. O el propano o el butano, que son refrigerantes hidrocarburos que son altamente inflamables, ¿no? Ahorita en nuestro medio, el uso de hidrocarburos en sector industrial todavía no se está viendo, o si se ven son aplicaciones así contadas con las manos. Y en aplicación industrial, el CO2, ahí ya se están haciendo las primeras plantas, ¿ya? Pero todavía es, como digo, muy poco extendido. Entonces acá nuestras aplicaciones industriales son generalmente con amoníaco, las más grandes, y las más nuevas y las mejor diseñadas, digamos, ¿ya? Y aplicaciones industriales con refrigerantes sintéticos son muchas, pero de tamaño, digamos, aplicación industrial pequeña y un poquito más grande, digamos, mediana, ¿no? Y que están, digamos, muchos cuando van creciendo pasan a plantas con amoníaco. Entonces, pero, o sea, la aplicación es numerosa de los refrigerantes sintéticos en sistemas industriales, ¿no? Es numerosa, pero se espera que vaya reduciéndose, ¿no? Porque deberíamos hacer sistemas con refrigerantes naturales, en este caso amoníaco o CO2, ¿no? Es lo que, digamos, se ve como mejor perspectiva hacia adelante. ¿Ya? Pero entonces actualmente tenemos en nuestro medio amoníaco como principal refrigerante más usado en las instalaciones de refrigeración industrial más grandes, ¿ya? En las más grandes, pero no es la aplicación más numerosa, ¿no? Las aplicaciones más grandes son con amoníaco, pero las más numerosas son con freones o refrigerantes sintéticos, ¿no? En el sector pesquero, por ejemplo, muy usado, en el sector agroindustrial, un poco menos porque las aplicaciones tienden a ser de tamaño más pequeño y se sigue trabajando mucho todavía con los refrigerantes sintéticos.
¿no? En términos de eficiencia, es el mejor refrigerante desde el punto de vista termodinámico, ¿ya? Pero eh, tiene en su comportamiento respecto de los refrigerantes sintéticos una gran diferencia, y que está dado por el tipo de refrigerante, ¿no? Eh, los sistemas de refrigeración por amoníaco son muy estables. Y como son muy estables, soportan, digamos, mucha contaminación, mucho mal uso, mucho mal diseño, y entonces las plantas siguen operando, pero con parámetros de consumo de energía demasiado altos. Esa es nuestra realidad, ¿no? Pero de alguna manera ya los consideramos habituales, y por lo que son habituales, los consideramos correctos, ¿no? En muchas aplicaciones, ¿no? Y no debería ser así, ¿no? Eso tiene que ver con las fallas, ¿ya? En los tipos freones, ¿no? Como les decía, corresponden el uso en los sistemas industriales en casos a plantas que han comenzado muy pequeñas, y que lo lógico era comenzar con freones, pero luego han comenzado a crecer. Y al crecer, no han, no han, al crecer no han ido planificando su crecimiento, y generalmente se han quedado con un sistema muy, muy ineficiente y muy complicado de operar, de mantener adecuadamente eh, en el tiempo, ¿no? Y tienen muchos problemas derivados de eso, ¿ya? También lo vamos a ver, ¿ya? Y donde más se están viendo este tipo de instalaciones es en la agroindustria. La agroindustria está creciendo a grandes pasos, y pequeñas plantitas van creciendo, pero de manera desordenada. Generalmente los que tienen mejores capitales hacen plantas ya con amoníaco, generalmente. Y últimamente están apuntando también al CO2, ¿no? Pero por el momento sigue siendo la aplicación más numerosa, ¿no? Los sistemas con freones o con refrigerantes sintéticos en lo que es agroindustria, ¿no? Miren, el amoníaco como refrigerante, aparte de la cuestión termodinámica, tiene indicadores de respeto al medio ambiente o amigabilidad con el medio ambiente ideales, ¿ya? El amoníaco no ataca la capa de ozono, cero. Y no es el potencial de agotamiento de la capa de ozono, es igual a cero. Y el potencial de calentamiento global es igual a cero, ¿ya? O sea, tampoco influye sobre el cambio climático, no es un gas de efecto invernadero. Entonces, a nivel mundial, actualmente hay un programa de cambio de refrigerantes muy, muy ambicioso, y que tiene que ver mucho, mucho con cómo se está desarrollando la tecnología de refrigeración, entre esas la refrigeración industrial, ¿ya? Y entonces el amoníaco tiene hacia adelante una vida asegurada, y se puede decir floreciente. O sea, es un refrigerante que va a tener mucho, mucho uso en los sistemas de refrigeración industrial que están por hacerse, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Que nosotros tenemos todavía mucho potencial de crecimiento, ¿ya? Pero los problemas de seguridad que tiene al ser tóxico y medianamente inflamable hace que su uso sea solamente en plantas donde hay gente especializada en su mantenimiento, ¿no? Para que la operación sea segura, ¿no? Por eso es que el amoníaco nunca dejó de ser un refrigerante de tipo industrial, ¿ya? Y entre sus características importantes del amoníaco es que no se mezcla con los aceites de refrigeración. O sea, es un tipo de refrigerante que no se mezcla con el aceite. Eso se puede ver como ventaja y como desventaja, ¿no?
La ventaja es que no necesito tener aceite en todo el sistema circulando, pero la desventaja es que siempre se me escapa hacia el sistema desde el compresor y lo va contaminando de a pocos. Y es una contaminación que causa muchos problemas, que vamos a ver más adelante, ¿ya? Y otro aspecto que podría ser positivo, ¿no? Que es altamente tolerante a la contaminación por agua, ¿no? Claro, es positivo porque si bien la instalación, el sistema va reduciendo sus indicadores de eficiencia energética, por ejemplo, ¿no? Y va deteriorándose más rápido. El hecho de que sea tolerante a la contaminación por agua hace que tenga bastante confiabilidad, ¿no? En lo que viene a ser que no pare la operación, ¿no? Es una característica del amoníaco, o sea, puede estar muy mal mantenido, muy mal regulado, muy mal diseñado, pero trabaja. A diferencia de, ahora vamos a ver los freones. Un sistema de refrigeración industrial con freón mal diseñado no funciona. No funciona porque las fallas son tan frecuentes que no permiten operar, ¿ya? Cuando está así directamente mal diseñado, ¿no? Em, Cuando tiene contaminación por agua, por más pequeña que sea, se nota y tiene consecuencias de muy corto plazo que se notan de manera instantánea, ¿no? Y que te indica que hay ese problema y también tiene problemas de largo plazo, muy, muy graves, pero que son de largo plazo, que uno los va a ver en el transcurso de 3 años, 4 años, 5 años. O sea, un sistema de refrigeración contaminado con refrigerantes sintéticos, normalmente en nuestro medio es muy común que duren 5 años, 6 años, cuando la vida útil para la que han sido diseñados, ¿no? Estaría en el orden de 20 o 25 años, ¿no? Y ese es un problema muy, muy extendido en nuestro medio. Es la gran mayoría, ¿no? La vasta mayoría. Cambian compresores, ¿no? A los 5 años ya los consideran viejos y ya están pensando en cambiarlo, ¿ya? Este, Estos refrigerantes sintéticos tienen además problemas del tipo de regulaciones, ¿no? Por temas ambientales. Su potencial de agotamiento de la capa de ozono, por ejemplo, para el R22, que es un gas que ya tenemos, un gas refrigerante que tenemos que eliminar hasta el año 2040 más o menos, el 100%, tiene muy bajo potencial de agotamiento de la capa de ozono, ¿ya? Y los otros que actualmente estamos usando, las mezclas que estamos utilizando actualmente, ya no tienen casi potencial de agotamiento de la capa de ozono, está bastante cercano a cero. Pero sí tienen el problema de ser gases de efecto invernadero muy altos. Son demasiado, demasiado altos. O sea, el R22, el R404, el R507, el R410, ¿no? Son refrigerantes que son demasiado, demasiado dañinos en el aspecto de calentamiento global. Son gases de efecto invernadero muy potentes. Entonces, es uno de los parámetros a tomar en cuenta por el que muchas empresas están tratando de deshacerse, porque generalmente tienen certificaciones ambientales o tienen clientes que le piden algunas certificaciones ¿no? de estar haciendo un programa de manejo ambiental, ¿no? Y entonces este tema llega a pesar bastante. Entonces, son refrigerantes que ahorita están en retroceso, pero en retroceso se supone técnico, pero en realidad nuestro mercado de uso de estos refrigerantes sigue creciendo. Sigue creciendo porque nuestro mercado está creciendo. O sea, si vemos el porcentaje de aplicaciones, cada vez es menos, ¿no? El porcentaje de aplicaciones de sistemas con freones o con refrigerantes sintéticos, cada vez es menor. Pero cada vez son mayor el número de equipos, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro mercado está creciendo mucho, ¿no? Es un poco contradictorio, pero
está creciendo mucho y gran parte de ese crecimiento lo estamos haciendo con refrigerantes sintéticos, ¿no? Con freones. Que no deberíamos hacerlo, pero bueno, es algo que en estos años se tiene que trabajar bastante para cambiar esa tendencia, ¿ya? ¿Y por qué es así? O sea, ¿por qué utilizamos estos refrigerantes sintéticos? ¿Por qué? Porque son muy seguros del punto de vista de la toxicidad y de la inflamabilidad. Entonces, nuestros técnicos, nuestros importadores, nuestras tiendas, nuestros sistemas de comercialización, nuestros sistemas de logística, ¿no? Nuestros ingenieros están habituados a este refrigerante y resulta difícil salir de ese, de esa costumbre o de esa situación en la que nos encontramos cómodos porque sabemos manejarlo, ¿no? Pasar a tipos de refrigerantes como el amoníaco, mucha gente se asusta, y a otros como por ejemplo los propanos o el CO2, no solamente eso, sino que también hay bastante poco conocimiento por ahora, ¿no? En eso tenemos que trabajar, ¿no? Es algo que, por ejemplo, tiene que estar en las manos de ASHRAE y es una misión importante de ASHRAE a cumplir en el país, ¿no? Entonces, no son los mejores refrigerantes desde muchos aspectos, pero son los más presentes y los que tienen mayor número de aplicaciones, ¿no? Aunque, como les digo, la perspectiva es que se vaya bajando. ¿Por qué? Porque les decía que el R22, que agota la capa de ozono, para los años 2040 más o menos, ya prácticamente el 100% se va a eliminar, ¿ya? Los que estamos utilizando, todos los demás refrigerantes sintéticos que utilizamos, se van a comenzar a eliminar el 2024, ¿ya? Y más o menos para el 2050 también vamos a eliminar casi el 100%, ¿no? Entonces, como les digo, los cambios son fuertes, ¿ya? Pero hablando de fallas, ahorita mucho tiene que ver con los freones, ¿ya? Entonces, vamos a continuar. ¿Ya? Los refrigerantes, los freones, ¿ya? Tienen algunas características que van a convertirse en problemas. Miren, las primeras familias de freones o refrigerantes sintéticos fueron compuestos puros. Estos compuestos puros, se portan como un, refrigerante que hemos conocido toda la vida, un R12, un R22, R502, ¿no? Por ejemplo, para los que conocen, los que trabajaban hace años en refrigeración. Entonces, hay una pequeña dificultad que surge cuando nos comienzan a partir de temas de tecnología para no dañar la capa de ozono, nos comienzan a exigir refrigerantes que no dañan la capa de ozono. Y se crean refrigerantes de familias nuevas que ya no dañan la capa de ozono, pero para conseguir esos refrigerantes nuevos, que son todos los que comienzan en 400 y en 500, ¿no? Todos esos son mezclas. Entonces comienzan a llegar mezclas de sustancias, mezclas de moléculas, ¿ya? Y entonces ahí hay dos grandes familias. La familia de los 500, por ejemplo, en este caso el 507, en donde la composición, ¿no? En digamos, en proporción de moléculas en el estado líquido y en el estado gaseoso es la misma. O sea, el comportamiento ya es una mezcla, pero son moléculas que de alguna manera se comportan como si fueran compuestos puros. Entonces, tampoco no hay problemas relacionados a la separación de los componentes, ¿no? Pero los de la familia 400, que son lo que más estamos utilizando actualmente en el mercado local, tienen el problema de que acá, por ejemplo, estamos viendo moléculas que están formadas, ¿no? Por tres componentes, por ejemplo, acá hay tres componentes, ¿no? Y hay una relación de moléculas en el estado líquido y una relación muy distinta en el estado gaseoso. ¿Qué va a ocasionar esto? Va a ocasionar problemas del tipo de que si nosotros tenemos fugas en nuestro sistema,
y eso hay prácticamente en el 100% de los sistemas, de manera estadística, ¿no? Se nos va a ir más uno de los componentes. Por ejemplo, acá en este caso estamos viendo que es el componente rojo, ¿no? Y el componente menos presente es el componente naranja, este que ven acá, ¿no? Entonces, si tenemos fuga en estado gaseoso, se van a ir moléculas rojas y no se va a ir nada de las moléculas naranjas. Entonces, esta proporción de mezcla se va a perder y las características, los parámetros de operación, las características físico térmicas del fluido refrigerante se van a perder, o sea, ya no va a ser el refrigerante, en este caso llamado 404, sino un refrigerante que no está clasificado, ¿no? Y que como no está diseñado para nuestro sistema no va a poder funcionar con esto, ¿ya? ¿Esto qué ocasiona? Que ocasiona que cuando yo tengo fugas en presión en estado gaseoso, por ejemplo, tengo que botar el 100% de refrigerante. ¿Por qué? Porque la proporción se perdió y ya no basta con que yo reponga lo que salió del sistema. Tengo que sacar el total y volver a reponer el total. Eso es un gran costo económico y es un gran costo ambiental. Entonces, la legislación, tanto en nuestro mercado como y más en países desarrollados, ya prohíbe deshacerse de estos refrigerantes que ya no sirven, soltándolos al medio ambiente. No se puede. Hay penas administrativas, penales también, ¿no? Fuertes. Y nosotros seguramente en pocos años vamos a tener una situación parecida, ¿no? Entonces, este tema es muy acuciante, ¿no? Entonces, vean esto, ¿no? Los 400, los refrigerantes que comienzan con 400 tienen este problema. ¿Ya? Y un problema adicional es que, por ejemplo, como sus temperaturas de evaporación no son las mismas. Se supone que la temperatura de evaporación más alta es del componente rojo y por eso hay más componente rojo que el componente naranja, que seguramente tiene una temperatura de evaporación distinta, ¿no? Entonces, eso mismo puede presentarse en el evaporador. Si yo tengo aplicaciones en donde yo necesito mantener una presión de evaporación muy estable, una temperatura de evaporación muy estable, y tengo una mezcla del tipo 400, entonces en mi evaporador voy a tener un refrigerante que no es no es 404, ¿no? Porque se ha ido todo el componente rojo, digamos, y se ha quedado solamente el componente naranja con un poquito de azul, ¿no? Y también los sistemas no funcionan bien, ¿ya? Esos, por ejemplo, son aspectos que se han ido descubriendo en los últimos 20 años o 30 años que estas mezclas están usándose, pues, ¿no? Pero que causan muchas fallas, ¿ya? Un sistema de refrigeración industrial, como les decía, no depende para que sea industrial la complejidad, depende más que nada de los tamaños, ¿no? Y si es necesario, el que tenga una supervisión de funcionamiento especializada, o sea, gente especializada en el mantenimiento, pues, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Lo cumplen tanto los sistemas con freón como con amoníaco, pero de tamaños de mediano hacia adelante. Ya, mire, este es un sistema de refrigeración industrial, pero es el sistema de refrigeración industrial, digamos, más pequeño o más simple, ¿ya? Tenemos los cuatro componentes básicos de los sistemas de refrigeración, ¿no? Que son compresor, condensador, válvula de expansión y evaporador, ¿no? Bueno, y un quinto componente que ya no sería el punto de vista termodinámico, sino de tecnología, las tuberías, ¿no? Que unen a todos estos componentes y hacen que el sistema funcione. En este caso es un sistema de doble etapa, ¿ya? Este es un sistema, como les digo, muy simple, muy simple. O sea, uno ve esto también en los sistemas domésticos, en los sistemas comerciales, ¿no? Pero es industrial, ¿no? Y como tal lo vamos a ver, ¿ya? Y este de acá también es un sistema industrial, pero mucho más grande y más complejo.
¿Por qué? Porque este sistema va a tener, por ejemplo, un sistema de enfriamiento de tipo cascada. Va a trabajar en las temperaturas positivas con amoníaco y digamos, en la cascada superior, donde están las temperaturas más altas, va a trabajar con amoníaco, y en la cascada inferior, donde están las temperaturas más bajas, va a trabajar con CO2, por ejemplo, ¿no? Y puede al mismo tiempo también hacer de bomba de calor, ¿no? Y tener sistemas de calentamiento de agua, por ejemplo. Entonces, estos tienden a ser los sistemas más complejos, pero finalmente los componentes son los mismos. O sea, siempre tenemos el compresor, el condensador, la válvula de expansión, ¿no? Y y el compresor, ¿no? Y todo lo demás, ya son equipos, que optimizan el sistema, ¿no? Que en un sistema, al ser grande, una optimización tiene un efecto económico bastante importante, ¿no? Y se hace porque se puede pagar, pues, ¿no? O sea, la eficiencia energética hace que los sistemas se vayan haciendo más complejos, ¿no? ¿No? Entonces, aquí ejemplos de sistemas de refrigeración industrial, ¿no? Un sistema relativamente pequeño, como el que vimos en la primera lámina, ¿no? Que puede estar atendiendo a este pequeño túnel de congelamiento, o sistemas más grandes de mucha mayor potencia que, por ejemplo, sirven para congeladores en espiral, ¿no? Que pueden tener capacidades de 20, 30 toneladas día, ¿no? Y en una planta pueden haber varias unidades de esto, o sea, pueden ser plantas muy, muy potentes, ¿no? También refrigeración industrial aplicada a la climatización, ¿no? Que tiene que ver con el acondicionamiento de aire, pero para un proceso productivo, ¿no? Eso es la climatización, y también es una aplicación de refrigeración industrial, ¿ya? Aquí algunas fotos que nos van a seguir más adelante. ¿Ya? Entonces, como les decía, las fallas tienen que ver con estas características de estos sistemas de refrigeración, ¿ya? Entonces, hicimos nuestra lista, que tratamos de que fuera completa, ¿no? De prácticamente las principales fallas, ¿no? Ahora, ¿qué se esconden detrás de esas fallas? Generalmente, detrás de esas fallas hay temas debidas al diseño de los sistemas, ¿ya? Eh, ¿Por qué tenemos que hablar de fallas de diseño? Porque hay muchas fallas en el diseño, pueden ser de equipos o pueden ser plantas. En nuestro caso, en nuestro medio, hay muchas fallas por diseño de plantas. O sea, nuestros diseñadores de plantas a veces no están suficientemente especializados en la aplicación en la que van a trabajar, o los refrigerantes con los que van a trabajar, y cometen fallas que conducen a fallas del sistema, pero que no le podemos achacar al mal mantenimiento, no le podemos achacar a la calidad de la fabricación, ni a cómo usa el equipo, por ejemplo, el responsable de producción, o cómo atiende el equipo el responsable de mantenimiento, ¿no? No, porque son fallas que están prácticamente, que vienen desde el diseño, ¿ya? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? O sea, ¿por qué hablamos de este aspecto, ¿no? Otro aspecto para el origen de las fallas es por la fabricación de equipos. También se da. Hay equipos que vienen no suficientemente limpios de fábrica y provocan problemas en sistemas de control, por ejemplo, ¿no? O que vienen con defectos de material, ¿no? Y causan problemas, ¿no? Pero eso, por ejemplo, escaparía un poco a esta exposición, porque ya no depende para nada, por lo menos no en lo que es nuestro medio, ¿no? En nuestro medio el diseño sí, es muy importante el que hayan
buenas prácticas de diseño, ¿no? O sea, tenemos que madurar más en el aspecto de diseñar mejores plantas, ¿no? Eso está pendiente en nuestro medio local, ¿ya? Hay también muchas fallas por calidad en la instalación, o sea, ya puede haberse diseñado bien la planta, se pueden haber fabricado bien los equipos, pero el instalador comete muchos errores al momento de plasmar la ingeniería en el mundo real, ¿no? Y eso también es causa de muchas fallas, ¿ya? Entonces también hay fallas por calidad en la instalación. Hay fallas por puesta en marcha y por regulación también. O sea, muchas veces en la puesta en marcha prácticamente se hace de que el sistema funcione, pero el sistema no queda operando dentro de los parámetros de operación. Y es que eso es complejo. Es complejo porque generalmente todas las plantas se diseñan para un desempeño óptimo en el 100% de capacidad. Y generalmente una planta nueva nunca opera al 100% de capacidad. Entonces hay muchas cosas que se quedan sin probar, a pesar de que ha habido una puesta en marcha y ha habido una recepción, ¿no?, en orden por parte de la planta o el dueño de, de la planta, el que ha adquirido la planta o el equipo, ¿no? O sea, ahí también hay temas de regulación, ¿no? Se regula prácticamente para el periodo de prueba, pero no se regula para una operación real que recién se va a ver más adelante. Esa operación real puede ocurrir en los próximos 6 meses, 8 meses, ¿no? Y no necesariamente la empresa que lo ha montado tiene que estar esperando esos 7 u 8 meses para concluir su trabajo, ¿no? O sea, son cuestiones que hay que ver tanto del punto de vista del que ofrece el servicio como el que lo compra. Pero es muy común también ese tipo de fallas, ¿ya?, de regulación, sobre todo en puesta en marcha. Después hay fallas en los procedimientos de uso de los sistemas, ¿ya? Por ejemplo, ahí, ¿no? ¿De quién estaríamos hablando? Estaríamos hablando de las personas encargadas del uso, no de los de mantenimiento, sino del uso. O sea, ¿no?, los de producción, digamos, en este caso, ¿no? Muchas veces no se eh, usan los equipos como se debería. Y debido a eso aparecen problemas, y aparecen problemas que pueden dañar el sistema de refrigeración, ¿no? Otros fallas también en su origen en el mantenimiento, ¿no? Sea de tipo preventivo, predictivo, correctivo, muchas veces se hace de manera inadecuada, ¿no? Eh, por falta de preparación, por bajar costos en mantenimiento, pero ese bajar costos es relativo, ¿no? Porque eh, gastas menos en el preventivo, pero el correctivo o la vida útil del equipo, el costo va a ser muchísimo mayor, ¿no? O la interrupción de la producción puede costar incluso más que el equipo, ¿no? Entonces, eso pasa mucho en mantenimiento, ¿no? O sea, fallas debidas a malas prácticas en el mantenimiento, ¿ya? Ahí está también el universo de fallas, ¿no? Pero es un nivel más arriba, ya atendiendo un poco a los orígenes, ¿no?, de las fallas, ¿ya? Y todas esas fallas que habíamos visto en esa primera relación que hicimos, ¿no?, tienen su origen en este universo, ¿ya? Claro, dejando de lado las fallas eléctricas, digamos, ¿no? Las fallas de componentes eléctricos por fabricación, por ejemplo, ¿no? Entonces, incluso estas fallas, digamos, se van a reflejar en fallas en los equipos partiendo de cómo se van a desarrollar los procesos con contaminantes que ingresan al sistema, ¿ya? Si nosotros vemos estos contaminantes que ingresan al sistema, prácticamente vamos a tener el 100% de las fallas, casi, ¿ya? Entonces, un poco quería llevarlo como síntesis, ¿no?, a este tema.
a cómo se comporta el agua, el aceite y el aire, que son los principales contaminantes en nuestros sistemas, y cómo tienen que ver con las fallas, ¿ya? Que prácticamente son el 100% fuera de los problemas que hay de fabricación, ¿no? Porque como decía, por fabricación no podemos hacer nada. Fallas por calidad en la instalación y construcción del sistema. Esas fallas de calidad tienen que ver muchas veces con contaminantes, ¿no? También por diseño, también lo vamos a ver. En lo que es procedimientos de explotación no tiene que ver, pero en mantenimiento sí, ¿ya? Vamos a ver cómo estos tres contaminantes se mueven en el sistema y cómo es que llegan a ingresar, pues, ¿no? Miren, la presencia de aire, agua y aceite ocasionan disminución de la capacidad de la planta en el tiempo, ¿ya? Funcionamiento, digamos, a menor capacidad y que se nota generalmente en los meses de verano. Ocasiona consumos excesivos de energía, ocasiona degradaciones del aceite, ¿no? Incrementos de costos de operación y mantenimiento, ¿ya? Eso está en la base de casi el 100% de los problemas que vimos al inicio, ¿ya? Si vemos un poco más el aire, ¿ya? El aire es un gas incondensable. ¿Qué ocasiona tener un gas incondensable? Un gas incondensable ocasiona de que mis parámetros de operación del sistema de refrigeración se van a trastocar. Voy a consumir más energía, voy a tener temperaturas de descarga muy altas, ¿ya? Eso va a conducir a dos cosas. Mientras mi temperatura de descarga sea más alta, el aceite se quema. Si el aceite se quema, el aceite deja de funcionar como lubricante. Si el aceite deja de funcionar como lubricante, hay más desgaste por rozamiento. Hay otro problema también. A mayor temperatura, el aceite se quema y forma compuestos ácidos. Y esos compuestos ácidos, en el caso de los sistemas industriales con refrigerantes freones, ocasionan que los bobinados de los compresores herméticos, que son muy, muy usados en refrigeración industrial con freones, se colapsen, ¿no? Porque el ácido disuelve la película aislante que tienen en su superficie y el motor comienza a recalentarse, como dicen. O sea, comienza a consumir demasiada corriente. ¿Por qué? Porque tiene muchos pequeños cortocircuitos. Y entonces comienza a tener problemas de exceso de consumo de energía y el equipo eléctrico comienza a parar el sistema de refrigeración, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Entonces, ¿por qué para? O sea, tengo problemas de temperatura porque el equipo paró. ¿Pero por qué paró? En este caso, porque mucho corriente de energía, ¿no? ¿Y por qué mucha corriente de energía? Mucho consumo de energía porque hay consumo de, hay micro cortocircuitos que hacen que los sistemas de protección eléctrica comiencen a parar el motor que hace andar el compresor y se para toda la instalación. Entonces, eso es muy, muy, muy común. Es una falla muy, muy común, ¿no? Y, por ejemplo, tiene que ver con eso. El aire también tiene que ver con eh, problemas de capacidad de los equipos. O sea, cuando yo tengo aire en mi sistema, ¿no? Ya, aquí está, ¿no? O sea, ¿qué problemas nos ocasiona? Esto lo podemos ver también como fallas. Una alta temperatura de descarga es una falla. Un incremento de consumo de energía es una falla. Una degradación acelerada del aceite es una falla, ¿no? Las reacciones químicas entre el aceite y metales al interior del sistema es una falla. Y todo esto causado por el aire, ¿no? Entonces, ¿cómo es que llegó el aire a nuestro sistema, no? Puede haber llegado por
temas relativos a la operación. Por ejemplo, exceso de vibración y juntas que se van soltando y van dejando que entre aire si en esa zona el sistema tiene una presión más baja que la presión atmosférica. Y eso pasa mucho en los sistemas de congelación, en los sistemas industriales, ¿no? En los sistemas de freón pasa menos, ¿no? Pero también hay una diferencia. El sistema de freón no aguanta casi nada de agua. En cambio, el amoníaco puede aguantar mucha entrada de agua hasta que se comience a notar el problema, ¿no? Pero eso es falta de hermeticidad, ¿no? Entonces se puede dar por calidad también en la ejecución de los trabajos de instalación, ¿no? Y se puede dar también por malas prácticas en el mantenimiento, ¿no? Cuando yo abro una parte del equipo de refrigeración que está sometido, que ha estado a bajas temperaturas, si yo lo abro y dejo que el aire ambiente esté en contacto con esas superficies frías, toda el agua del aire va a comenzar a condensarse en las paredes interiores del sistema de frío, ¿no? Entonces voy a tener una entrada importante de agua, varias gotas de agua. Y un sistema de refrigeración por freón, según la cantidad de refrigerante que tenga, no sé, pues 20 o 30 gotas de agua pueden hacerlo colapsar totalmente, ¿no? Entonces, el que hagan eso es un gran problema, pero también es un problema muy extendido, ¿no? Generalmente los técnicos que hacen, le ponen un, este, un filtro secador, atrapador de humedad más grande, pero el filtro no está para absorber el agua que ha entrado por una mala práctica. El filtro está para que esas cantidades mínimas de agua que están presentes en el sistema por X razones comiencen a quedarse en el filtro. ¿Entienden? O sea, el filtro no es para sacar la humedad que yo le estoy metiendo como proceso de mantenimiento. Pero en estos medios pasa eso, ¿no? Y eso ocasiona uh, que se degrade el aceite, que hayan aparición de ácidos, ¿no? Sobre todo en los sistemas de freón son fatales. La humedad en combinación con los aceites más comunes ahora, que son los de tipo sintético, hace que sí o sí hay una reacción que acaba con el total del aceite volviéndose demasiado ácido. Es por eso que los sistemas de refrigeración industriales pequeños que tenemos a nivel nacional duran muy poco, porque las prácticas de reparación, las prácticas de mantenimiento, las prácticas de instalación hacen que estas fallas estén garantizadas en el tiempo. O sea, estadísticamente, el 95% de las instalaciones que se hacen en Perú van a tener ese problema y es lo común y es lo que te dice la estadística. Van a tener ese problema porque han sido mal instaladas o están siendo mal mantenidas, ¿no? Ese es un hecho, o sea, no es ninguna exageración, es un hecho, ¿no? Y eso tiene que ver con que en nuestro país todavía las buenas prácticas de refrigeración no se exigen por parte de los organismos que verifican calidad de ejecución de obras, por ejemplo. No se exigen al momento de tener certificaciones para los que van a hacer estos trabajos, no se exigen para que puedan ser contratados por las empresas que hacen ¿no? Que son del sector de refrigeración, no las exige el cliente, ¿no? Entonces pasa que con el tiempo se ha hecho normal algo que es totalmente fuera de lo que debe ser, pues, ¿no? ¿No? Y ahí está el aire. Y el aire causa, no sé, o sea, si juntamos el aire, el aceite y problemas con el aceite y problemas con el agua, tenemos casi el 90% de los orígenes de las fallas en los equipos de acá en Perú. ¿Ya? En el caso del aire,
como les decía, ¿no? Agarra y hace que nosotros tengamos presiones de condensación muy altas, ¿no? ¿Y cómo se explica? Si tenemos aire y este es todo el 100% de nuestro condensador, por ejemplo, el aire lo que hace es, como es un incondensable, no se condensa, y en el condensador todo el refrigerante que llega está en forma de vapor, pero el 100% pasa a ser líquido, ¿no? O sea, no hay un gas que esté ocupando ahí el lugar todo el tiempo. Todo el gas o vapor que llega se vuelve líquido y se va. Ya, pero cuando llega aire, el aire se queda en el condensador. ¿Por qué? Porque llega y por más que lo enfríen, no se va a condensar, porque el aire es incondensable, por lo menos para los parámetros de operación de los equipos de refrigeración que normalmente usamos, ¿no? Entonces, al ser incondensable, ocupa, en este caso, exagerando, la mitad del condensador. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi sistema se ha quedado con un condensador que es de la mitad del tamaño que yo necesitaba. Ya ahí hay un problema que va a tener como consecuencia mayor consumo de energía, mayores presiones de operación y mayores temperaturas de final de descarga, ¿no? Que me, que me acidifica el aceite o que me daña el aceite y el compresor se va a malograr por exceso de rozamiento o porque las bobinas eléctricas son atacadas por el ácido y comienzan a haber corrientes de recalentamiento y hasta cortocircuitos, ¿no? O sea, básicamente falla sobre falla, llegamos a este tema, el tema del aire, y que tiene que ver, ¿no? Y también, ¿no? Muchas veces dicen, no, mi condensador está trabajando bien porque yo tengo un buen subenfriamiento. Claro, el hecho de que tengas un buen subenfriamiento no tiene que ver con que estés condensando lo suficiente. O sea, el hecho que el condensado salga frío de tu condensador no indica de que tienes una condensación suficiente, ¿no? Eso es algo que aquí se nota, pues, ¿no? O sea, no, el aire nos roba el superficie en el condensador y hace que tengamos condiciones de operación mucho más altas, que también va sobre la capacidad de los equipos de refrigeración, porque los equipos de refrigeración rinden menos en tanto su temperatura de condensación sea más alta y su temperatura de evaporación sea más baja, ¿no? Baja el rendimiento. Ahora, veamos el agua, ¿no? El agua se combina fácilmente con el amoníaco, ¿no? Pero causa problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser parte el agua, parte del amoníaco, y hay sistemas de amoníaco que pueden tener 5%, que pueden tener 10% de agua en algunos casos, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Que todo ese porcentaje, cuando llegue al compresor, no se va a comportar como un refrigerante útil. Entonces, en ese mismo porcentaje se está perdiendo capacidad, por un lado, ¿ya? Eh, por otro lado, em, como mis condiciones, mi capacidad de, digamos, de producir frío disminuye y las características de condensación y evaporación salen de sus parámetros, entonces todo mi sistema se va a ver afectado, no sé, pues sumando todo tal vez se vea afectado en un 20%, 30%, ¿no? Pero el sistema sigue funcionando. Esa es una característica del amoníaco, o sea, está muy contaminado, está muy mal, está fuera de sus parámetros, pero sigue funcionando, ¿no? Entonces, causa disminución en la capacidad, causa que el aceite se dañe y el compresor dure menos, o que haya que repararlo más seguido, ¿no? Y causa también reacciones químicas que son muy complejas. O sea, las reacciones químicas que pueden haber por degradación del aceite al interior de un sistema de refrigeración, sea de amoníaco o de freón, son demasiado complejas. O sea, es diferente en cada caso porque cada aceite es distinto. Tienen distintos aditivos y cada contaminación
con los distintos materiales de las distintas plantas producen distintos procesos químicos. Entonces a veces pasan cosas que son catastróficas, ¿no? Por ejemplo, una alta temperatura de final de compresión combinada con, con una mezcla de aceites, que pasa mucho también en los sistemas, que mezclan tipos de aceite y los aceites comienzan a reaccionar al interior del sistema, hace que todo el sistema se contamine con un aceite que ya no tiene las propiedades del aceite. Se descompone y va dejando distintos productos de descomposición en distintas partes del sistema. Y algunos de esos productos se pegan a las paredes internas y no pueden ser fácilmente retirados, ¿no? Y por ejemplo ocasionan que las superficies de intercambio pasen a rendir el 50 o 30% de lo que deberían rendir bajo el diseño original, pues, ¿no? O sea, no te, te saca de operación una planta algo tan simple y de tan mala suerte como mezclar dos tipos de aceite que no debían haberse mezclado. Entonces, la recomendación de los fabricantes es que nunca mezcles, pero generalmente los vendedores te dicen no hay problema. Claro, no hay problema porque no han tenido problemas a ese momento, ¿no? Seguramente. Pero como digo, la condición de cada planta es distinta. Y los aceites que has utilizado muchas veces no tienes ni siquiera bien documentado qué tipo de aceite te ha llegado antes, ¿no? Y no está estudiado la mezcla entre esa marca de ese año con la de la marca que te están vendiendo de ese año, ¿no? Que no siempre son las mismas fábricas, ni siempre es la misma materia prima, no siempre es el mismo petróleo a partir del cual se hace el lubricante. Entonces, digamos, las propiedades químicas varían. Las principales que son ¿no? de temperatura, viscosidad, todo eso se mantienen, pero las químicas generalmente son mucho más difíciles de mantener y pueden causar problemas, ¿no? Esa también es otra fuente de problemas muy extendida, ¿no? Y en un sistema que no es de amoníaco, sino que es de freón, como les decía, con cantidades que pueden ser de partes por millón, o sea, muy bajas, el agua en un sistema de freón va a ocasionar de que las válvulas, por ejemplo, de expansión en los evaporadores que controlan el buen funcionamiento del evaporador, se queden abiertas o se queden cerradas. Si se queden cerradas, no pasa nada o pasa muy poco de refrigerante y la temperatura se dispara, ¿no? O se queda abierta y al comienzo hay buena temperatura durante un periodo muy cortito, pero de ahí el exceso de refrigerante hace que la capacidad de frío del compresor, al no ser suficiente, aumente la presión, o sea, la presión de succión aumenta y aumenta la temperatura, ¿no? Entonces, si estamos congelando, vamos a tener una caída de producción fatal, catastrófica, ¿no? Si es una cámara de almacenamiento, no, porque seguramente vamos a tener tiempo, nos vamos a dar cuenta y seguramente vamos a poder tomar alguna medida, ¿no? Pero eso puede también ocasionar de que ese exceso de refrigerante que regresa al compresor llegue al cárter del compresor donde está el aceite. Y el aceite es miscible con el refrigerante, pero el refrigerante debería llegar solamente en estado gaseoso, pero en este caso está llegando en estado líquido. Entonces, ese refrigerante diluye el aceite y el aceite baja su viscosidad. Y al bajar su viscosidad aumenta tremendamente el rozamiento, el desgaste de las piezas, ¿no? Esa es una posibilidad de falla. Otra posibilidad de falla es que temperaturas demasiado bajas en una bobina, por ejemplo, de un compresor que está trabajando en un sistema de congelamiento, ¿no? Llega al líquido a muy baja temperatura y prácticamente térmicamente quiebra el aislamiento de las bobinas y comienza a colapsar. También se da eso. O también llega demasiado líquido que se mete a la- al espacio donde va a ser comprimido el gas, se mete, pero no gas, sino se mete líquido, el refrigerante en forma de líquido. Y como el líquido es incompresible, incompresible, entonces
se ocasiona un golpe, ¿no? Un golpe de ariete, ¿no? Un golpe hidráulico contra las válvulas de descarga del compresor y generalmente se rompen, ¿no? O peor, se puede romper bielas, se pueden romper cigüeñales, ¿no? O sea, pasa bastante. ¿Ya? Profesor, disculpe, acá Hugo Córdoba, una consulta. ¿Esos problemas que usted está mencionando también suceden en los sistemas de climatización de los aviones? ¿Cómo es la cosa ahí? En los Gracias. aviones no se utilizan ese tipo de refrigeración. Los aviones utilizan sistemas de refrigeración en donde aprovechan el aire. O sea, no trabajamos con refrigerantes ni... O sea, el refrigerante es un aire natural, pero no es un ciclo cerrado. O sea, no son sistemas de refrigeración por compresión de vapor. Son sistemas que le llaman de gas, donde el aire funciona como refrigerante y no es un ciclo abierto, no es un ciclo cerrado. ¿Ya? Pero eso lo vemos un poquito, yo creo que ya se nos está acabando el tiempo. Termino con este tema y yo creo que va a ser bien importante conversar algunas cositas que se han tocado aquí. ¿Ya? Entonces continúo con estos problemas del agua, ¿no? Y ya les dije cómo es que el agua se introducía, ¿no? En los sistemas en donde hay vacío y trabajamos con amoníaco, se mete junto con el aire que ingresa por vacío. Ese aire que ingresa también con agua, porque generalmente por ahí hay hielo que está derritiéndose, entonces entra aire y entra agua. El sistema de amoníaco aguanta un montón de agua, ¿no? Pero sin embargo, la especificación, por ejemplo, del sistema de refrigeración te pide amoníacos con contenidos máximos de 200 ppm de agua, ¿ya? Y localmente, por ejemplo, ese refrigerante que está acá no lo encontramos. Ni siquiera en el amoníaco que nos dicen que es para refrigeración, que es anhidro, no encontramos esos valores de ppm. Yo localmente lo mejor que he encontrado ha sido con 500 ppm. Es así lo mejor que he encontrado. De ahí para abajo, ¿ya? Y muchas veces es un problema que, como les digo, no es tan grave, pero que va sumándose y sí es grave, ¿no? Y muchas plantas que no tienen, o sea, no tienen por qué trabajar mal, están, digamos, con penalizaciones en capacidad de refrigeración del 10, 20% y con exceso de consumo de energía del 30%, 40%, ¿no? Debido a esto, a que esto no se cuida. Aquí está, por ejemplo, cómo reduce la capacidad en base a la cantidad de agua que, por ejemplo, le ponemos al amoníaco. Yo he encontrado sistemas de amoníaco que pueden tener hasta 10% de agua y trabajan, pero miren, con 1% de agua en el amoníaco baja 2% la capacidad de refrigeración en en el sistema. Entonces, digamos que esta es una planta que al día hace 100 toneladas de producto congelado. Si tienes 2% de reducción, significa que vas a producir 98 toneladas. 2% de producto terminado va contra tu sistema, o sea, eso es dinero. Eso no es solamente la energía que vas a pagar de más, porque también vas a pagar de más, sino que estás produciendo menos, estás dejando de ganar dinero, ¿no? O sea, esto es bastante grave, pero no hay manera de que sea un conocimiento que tenga fuerza al momento de, por ejemplo, definir políticas de mantenimiento en una planta de amoníaco. Y debería ser porque esto de acá es gravísimo. 2% de reducción de capacidad de refrigeración por 1% de agua de amoníaco. Si estamos hablando de 10% de agua en el amoníaco, tendríamos un 20% menos de producción, ¿no? Eso es una barbaridad, o sea, tu planta está produciendo mucho menos de lo que debería, ¿no? O sea, tu negocio sería totalmente distinto si es que estuviera adecuadamente mantenido, pero no, como les digo, no, esto también es, o sea, uno va y de cada 10 plantas, por lo menos 9 están en esta condición, ¿ya? Y el aumento del consumo de energía también, ¿no? Por cada por ciento de agua de amoníaco aumenta 1% el consumo de la potencia.
Y aparte de eso, como les decía, está las temperaturas de final de compresión que también afectan y que te dañan el aceite y que el aceite te daña el compresor, ¿no? O sea, está todo concatenado y básicamente, como les digo, esto fácil puede ser un 70-80% del total de las fallas que hay en nuestro medio. ¿No? Aquí, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Estas bobinas se, han tenido seguramente un proceso de micro cortocircuitos, ¿no? Pero no ha sido suficiente para que el equipo de protección lo desconecte. Y en algún momento se ha producido un cortocircuito más considerable y ha quemado las bobinas, ¿no? Y sale de operación completamente el compresor. Entonces, esto de acá, perfectamente, lo más probable es que haya sido causado por ingreso de agua en el sistema que degrade el aceite y el aceite ataca las bobinas. Y aparte de haber atacado las bobinas, produciendo el cortocircuito, también ha producido desgaste. Acá hay unas huellas de que ha habido rozamiento del rotor contra el estator. ¿Por qué? Porque debido al rozamiento, las bocinas se han desgastado más allá de los límites de funcionamiento, pues, ¿no? Entonces, esto que no debería pasar nunca, ¿no? O que digamos yo con un mantenimiento que debería ser cada 5 años, debería controlar esos desgastes de bocina, qué sé yo. Normalmente acá en nuestro medio, uno de estos equipos terminan con estos problemas a los 5 años, 6 años, ¿no? Es bastante común. Aquí, por ejemplo, se ve, ¿no? Que no hay el tema de quemado de bobina, pero hay un tema de excesivo desgaste de bocina. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo demasiado retorno de líquido al compresor, ¿no? Y puedo tener demasiado retorno de líquido del compresor por presencia de agua, ¿no? Como le digo, está concatenado así de una manera compleja, pero que responden casi siempre a malos procedimientos, ¿no? En instalación, en mantenimiento, que hacen que estas fallas vengan desde la instalación o incluso cuando le estamos haciendo mantenimiento, ¿no? Esto, por ejemplo, es un sistema ¿no? que tiene contaminación por agua, se nota porque hay óxido, ¿no? Y esa contaminación por agua ha hecho que el aceite se vuelva de una especie de lodo, ¿no? Y ha hecho que hayan habido desgastes tales que han hecho que fallen mecánicamente y se ha destrozado mecánicamente el compresor, ¿no? Este es un refrigerante que visualmente, un aceite que visualmente debería ser considerado bueno, ¿no? Pero realmente esto es apenas un indicador. El indicador más importante es la presencia de ácidos en este aceite, ¿ya? Y para eso se debería trabajar siempre con un lector de acidez del aceite, porque el grado de acidez del aceite es casi como decir el mayor índice de salud del sistema, porque todos los procesos de degradación del sistema basándose en contaminantes prácticamente se notan en la acidez del sistema, ¿no? Entonces, aparte de acá ver de que está limpio, deberíamos ver cuál es su acidez, ¿no? Pero si vemos esta otra foto, en donde ya tenemos esto, sin necesidad de hacer ninguna prueba de acidez, ya sabemos que es un subsistema contaminado y que las fallas que ha tenido son debidas a la contaminación. Y esa contaminación es debida a malas prácticas en la instalación, malas prácticas en el mantenimiento, ¿no? Eso es lo más probable. ¿Ya? El aceite, ¿no? En lo que hemos estado viendo ya hemos hablado bastante del aceite porque están interrelacionados, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que les decía, en el caso del amoníaco, el aceite no se diluye en el amoníaco. Entonces, el aceite en un sistema de refrigeración solamente cumple, por amoníaco, solamente cumple la función de lubricar el compresor.
Entonces, si yo tengo un sistema que no deje que salga el aceite del compresor, yo tendría un sistema también con muchos problemas menos, ¿ya? Pero los sistemas que trabajan con aceite, por ejemplo, en los compresores alternativos, como en este caso, normalmente botan, a pesar de que hay una gran cantidad de aceite que sale con el amoníaco, pasan por el separador de aceite y es una cantidad, digamos, normal que se obtengan 120 ppm de aceite en el refrigerante que sale, ¿ya? Entonces, pasa por el filtro y reduce a 35 ppm. Entonces, esas ppm pueden ser muy bajas, pero en el tiempo se van acumulando. Y donde se acumulen van a ocasionar problemas, porque prácticamente van a hacer que las superficies de intercambio sean mucho menos efectivas, ¿no? Entonces, ¿qué se pide acá, no? En el caso de, por ejemplo, los compresores de tornillo, realmente cuando sale el refrigerante del compresor de tornillo, tiene mucho más que 120 ppm. Puede llegar hasta 500 ppm, por ejemplo. Mucho más, ¿ya? Pero justamente por ese problema es que le ponen separadores de aceite mucho más eficientes, que son los de tipo coalescente. Y realmente se supone que los compresores de tornillo no deberían tener más allá de unos 5 ppm en esta zona, ¿no? Pero como les digo, no importa cuánto sea, todo esto se va acumulando en el sistema, porque en un sistema de refrigeración por amoníaco, el aceite no regresa al compresor, se va quedando en el sistema y va ocasionando problemas. Entonces es muy bueno tener sistemas especiales que pueden ser distintos, ese es un ejemplo nada más, para retirar ese aceite del sistema, ¿no? Entonces lo ideal pues sería trabajar con presencias de aceite menores a 1 ppm. Con presencias de aceite menores a 1 ppm podríamos tener eficiencias en uso de energía y eficiencias en aumento de capacidad de los equipos bastante significativas, bastante significativas. ¿Dónde se ha notado, por ejemplo, esto? Últimamente se están utilizando compresores centrífugos que trabajan con rodamientos magnéticos, electromagnéticos. Entonces, esos compresores prácticamente no te piden aceite y al no tener aceite no contaminan el sistema donde están trabajando. Y al no tener las superficies de intercambio, esa contaminación, se están viendo valores de aumento de capacidad mayores a los que teóricamente se esperaban, ¿no? Entonces, es algo que seguramente en los próximos años se va a tratar bastante, ¿no? Estos métodos de bajar el aceite o de la posibilidad de usar en algunas aplicaciones sistemas de compresión que no estén, ¿no? Que no tengan contacto con el aceite, ¿no? Entonces, como les digo, las fallas, casi un 80% tiene que ver con los contaminantes, ¿no? ¿Qué podemos hacer respecto a los contaminantes, ¿no? Tenemos que ver, por ejemplo, ¿no? El prevenir el ingreso de contaminantes, ¿no? ¿A través de qué? A través del mejor manejo de los procedimientos por parte de los responsables, ¿no? Llámense ingenieros, técnicos, planificadores, qué sé yo, ¿no? Y bueno, básicamente es eso en planta y en reparaciones, ¿no? Tiene que ver mucho con la calidad la calidad técnica de quien esté haciendo los trabajos, ¿no? Como soluciones, ¿no? Les decía, ¿no? Hay varias soluciones a estos temas. En el caso por ejemplo, del ingreso de aire a los sistemas, se venden en muchas marcas distintas eliminadores de gases incondensables, por ejemplo, ¿no?
son bastante caros, pero realmente se pagan, ¿ya? Ahora, si no tienen para invertir en estos equipos, también resulta rentable el hacer purgas de manera manual, bastante seguidas. Pero para eso requieren gente experta en esos temas, pues, ¿no? Que generalmente tiene que ser alguien del interior de la planta, porque es un procedimiento que se tiene que hacer muy seguido, ¿no? Porque se pierde un poco de refrigerante, pero el poco de refrigerante que se pierde cuesta nada comparando con lo que pierdes en duración de los equipos y en consumo de energía, ¿no? O sea, se recomienda sí o sí tener un sistema basado en un equipo automático como esto, o basado en la operación de los responsables de mantenimiento. Se da con esas, o sea, se da el que sea rentable siempre, ¿ya? Eso está más que demostrado. En lo que viene a ser contaminación por agua, hay equipos, como este, por ejemplo, ¿no? Que son especies de rectificadores del amoníaco. Van cogiendo porciones del amoníaco y les van quitando el agua. Entonces, en la medida que van quitando el agua, el sistema va comportándose mejor porque estamos retirando el agua, ¿no? Entonces, estos sistemas también generalmente se pagan, pero se ven muy poco porque eso no hay el conocimiento entre las personas que recomiendan o entre las personas que toman las decisiones de inversión del valor que tiene esta inversión, ¿no? No son conscientes, lamentablemente, ¿no? Nosotros como técnicos sí, definitivamente, pero nosotros somos los técnicos, no siempre somos los que toman las decisiones respecto de políticas de mantenimiento, ¿no? O planes de inversión, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar la manera de saltar ese trecho, pues, ¿no? Y las empresas deberían preocuparse porque ellas son las que están pagando el menor tiempo de vida de sus plantas y están pagando los mayores consumos de energía, pues, ¿no? En el aceite, como les decía, ¿no? Poner separadores coalescentes, que son los que se usan con los compresores de tornillo, también rinde con los compresores de pistón. También rinde, ¿no? No se acostumbra a hacer, pero es porque nos hemos acostumbrado a eso. Pero sí rinde ponerle separadores coalescentes a los compresores de pistón. Y en el caso de los sistemas que trabajan con freones que son más pequeños, eh, sirve ponerle un separador, ¿no? Y un pequeño filtro tal vez. Pero más que eso no, porque ¿qué pasa? Como los freones se disuelven se mezclan, ¿no? Químicamente se mezclan, a nivel de moléculas se mezclan con el refrigerante, el aceite se pasea por todo el sistema, ¿no? Y como se van grandes cantidades de aceite al sistema, ese sistema tiene que regresar por la succión. Entonces, es por eso que es tan importante diseñar bien un sistema, porque en este caso el aceite yo sé que se va en grandes cantidades, pero tengo que asegurar que también regrese en grandes cantidades y de manera continua, porque si no voy a tener problemas. Y esos problemas son muy comunes en muchos sistemas, ¿no? Y se dan por temas de ampliación, por temas de rediseño, por temas de cambios de refrigerante, por ejemplo, ¿no? Que están muchas personas cambiando de refrigerantes porque, digamos por esto, ¿no? Ya no quieren trabajar con R22 porque tiene problemas para su certificación ambiental, por ejemplo, y lo cambian con un refrigerante de tipo el 422D. Es un refrigerante que no daña la capa de ozono, pero que puede trabajar en el sistema donde ha estado trabajando el R22, ¿no? Sí, sí puede trabajar, pero las condiciones para el retorno de aceite son mucho más exigentes. Entonces, si no consideran eso al momento de hacer el cambio, van a tener fuertes problemas, ¿no? Y así, hay varios aspectos, como le digo, que están relacionados a temas de diseño también, ¿no?
eso sería todo la exposición. Como les digo, en contaminantes encontramos la causa raíz del 80% de problemas, ¿no? Y el resto se divide entre problemas causados por un mal diseño y problemas causados por mal uso, no de mantenimiento, ¿ah? Porque el mantenimiento lo que hace muchas veces es permitir la contaminación del sistema. También hay mucha responsabilidad a veces en la gente que usa los de producción, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí, como un ejemplo, ¿no? A veces dejan de tener suficiente frío, ¿no? O sea, acá ellos agarraban y producían 10 toneladas por carga de congelados, ¿no? Entonces dicen, le pongo uno más y hago 15, ¿ya? Y lamentablemente no hacen 15, pues porque no se van a demorar el tiempo para congelarlo multiplicado por 1.5. No, se van a demorar multiplicado por 2 o 2.3. Y segundo, las tasas de congelamiento van a ser más lentas y la calidad del producto va a bajar mucho, ¿no? Y van a haber zonas que van a estar muy frías y zonas que, por más que se demore el doble de tiempo, van a haber zonas que van a quedar con una temperatura muy alta, ¿no? Entonces aquí, la falla, ¿quién la está causando? La falla la está causando el área usuaria. Aquí no tiene que ver ni el de mantenimiento, ni el diseñador, ni el que hace la instalación, ¿no? Esta es una falla provocada por la forma en que usan el equipo, ¿no? Entonces ellos tienen que seguir las indicaciones del fabricante o de la gente encargada de mantenimiento que sabe cómo deben usarse los equipos. Con eso estamos prácticamente englobando el 100% de las fallas de los sistemas de refrigeración industriales por compresión de vapor. ¿Ya? Eso sería toda la exposición y como les digo, me gustaría mucho conversar ahorita, ¿no? Un poco, si por ejemplo vale la pena ver casos, ¿no? En algún otro momento o formar un grupo de trabajo que seguramente nos permita ver fallas que no somos capaces de solucionar o que creemos que pueden ser útiles para los compañeros, ¿no? Para los colegas, ¿no? En hacerle frente a cierto tipo de problemas, ¿no? Entonces, ahí esperaría sus preguntas y también la conversación que pueda darse. Excelente, ingeniero. Muchas gracias por su presentación. Realmente fue bien completa y muy nutriente para las personas que nos dedicamos en la parte de refrigeración. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Eh, a ver, acá hay una pregunta interesante. Buenas noches. ¿Por qué cavitan las bombas de amoníaco? ¿Por qué se muestra un burbujeo oscilante en un tanque recibidor o tanque de bombeo? Miren, hablemoslo del punto de vista que hemos estado teniendo, que es el de las fallas, ¿no? Entonces, un sistema bien diseñado no cavita. O sea, por operación no debería cavitar. O sea, no podemos echarle el punto de vista, la responsabilidad al operador, ni podríamos prácticamente a nadie más. Podemos decir que es una cuestión de diseño, ¿ya? Pero a veces hay malas prácticas en la instalación, ¿no? En donde la conexión del tanque de bombeo hacia la bomba tiene una pérdida de presión muy alta y entonces la cavitación se va a presentar sí o sí. También hay, por contaminación, ¿no? Se degradan los aceites, hay mucha contaminación, hay formación de un montón de lodos, qué sé yo, dentro, y el filtro de la bomba comienza a taparse. Y al taparse hace que la pérdida de presión en la succión de la bomba no sea mucha, mayor al NPSH requerido para que funcione bien la bomba. Y entonces comienza a aparecer la cavitación, ¿no? También puede aparecer cavitación por temas de niveles de amoníaco en el tanque de bombeo, pero ese tanque de bombeo generalmente tiene un nivel fijo. Entonces, si ha sido diseñado
bien diseñado y no se ha movido eso, no tendría por qué aparecer. Entonces, lo más probable es que el sistema ha sido deficientemente diseñado y en algunas condiciones de operación muestra ese problema, en otras no. Por ejemplo, puede ser que ese problema aparezca solamente cuando cuando su capacidad de producción está cerca al 100% para el que fue diseñado, o puede aparecer cuando tiene demasiada poca carga también, ¿no? Pero un sistema bien diseñado no debería presentar en ningún caso, a no ser que el sistema esté contaminado, pero el sistema no debería estar contaminado, ¿no? Y en todo caso, lo que debe hacer, ¿no? Lo que debe hacer un responsable de planta es ir descontaminando su sistema a través de los equipos que hemos mostrado, ¿no? Y paralelamente tiene que ir limpiando los filtros de manera bastante frecuente, ¿no? Porque sabe que hay una gran producción de sólidos contaminantes al interior del sistema, ¿no? Que van a hacer que aparezca gravitación, ¿ya? El tema es siempre ese, ¿no? Es siempre eso. Ahí no habría que echarle la culpa ni a la bomba, ¿no? Porque finalmente quien ha diseñado ese sistema ha tenido que ver la curva de la bomba, ha tenido que ver la caída de presión en la succión, ha tenido que ver el nivel del amoníaco, ¿no? Y todo eso tiene que estar dentro de las buenas prácticas de diseño. Entonces, yo diría más que nada que si se quiere solucionar, es revisar eso y seguramente hacer cambios importantes, ¿no? Que puede ser una reconfiguración de la succión de la bomba hasta el tanque, ¿no? Perfecto, Es cirugía ingeniero. mayor prácticamente. Excelente. Bueno, vamos por la segunda pregunta. Eh, para evitar la acidez del aceite que dañan el aislamiento del motor, en ese caso sería mejor usar motores fuera del sistema refrigerante, como las antiguas unidades de refrigeración con motor eléctrico conectados por un eje mecánico. ¿Qué opina de esta alternativa? Mira, normalmente antes, hablemos hasta hace unos, no sé, unos 40 años o 50 años, la mayoría de los equipos que nos venían eran equipos compresores abiertos. O sea, el motor se unía al compresor a través de un acople en los ejes. Entonces no había ningún contacto del refrigerante con el motor eléctrico. Entonces ahí no hay ningún peligro de daño a las bobinas de tipo químico, ¿no? Pero cuando comenzamos a usar en sistemas más modernos compresores semiherméticos, que tienen varias ventajas, ahí sí hay esa contaminación. Entonces uno dice, sí, pues, o sea, yo agarro y ahorita tengo problemas con los semiherméticos, que prácticamente son el 100% en esa aplicación. Ahorita ya prácticamente nadie te vende compresores de refrigeración con freones, con compresores abiertos, ¿no? Ya no fabrican seguramente. ¿Ya? Entonces solamente tenían los semiherméticos. Entonces, si tú tienes ese problema, podrías evitar el daño si es que pones un compresor abierto, pero uno, que no hay. Y dos, que ya evitas el daño de la quemadura del motor, ya no se quema. Pero, y los otros daños, los daños ¿no? Porque pierdes capacidad, los daños porque hay corrosión en las válvulas ya no cierran bien. Entonces la eficiencia de tu compresión puede reducirse en un 20, 30%. Tu final de compresión es altísimo. Tu aceite ya no lubrica. O sea, todo eso tiene que ver con la contaminación y eso no lo vas a solucionar poniéndole un compresor de tipo abierto. O sea, ahí lo que hay que atacar es la contaminación, ¿no? Limpiando el sistema y además creando condiciones para que no vuelvan a aparecer esos contaminantes, para que no ingresen. Excelente. Bueno, para las siguientes preguntas o las preguntas que quedaron todavía pendientes, se encuentra ahí el correo del ingeniero Gino Ramírez para cualquier consulta o alguna observación que tengan, ¿no?
Muchas gracias, ingeniero Gino, muy completa su presentación. Me gustaría más adelante poder invitarlo a realizar cursos o charlas técnicas en lo que es la parte de el Comité de Transferencia y Tecnología de RAE. Personalmente voy a enviarle un correo para ver cómo a partir de diciembre vamos a estar creando unos cursos y unas charlas y me gustaría poder contar con usted también. Muchas gracias por su presencia, Encantado. ingeniero. Ya. Alexis, buenas noches. Muchas gracias, Gino. Sería bueno canalizarlo con Leonel Ontiveros para hacer un foro. Creo que es también un complemento perfecto como lo sugirió Gino. Sí, yo creo que, o sea, da para eso porque hay muchas cosas que deberíamos conversar entre nosotros, ¿no? Respecto a estos temas. Excelente. Muchas gracias, ingeniero Gino, por su presentación. Muy agradecidos de parte de ASRAE y del Comité de ASRAE Perú.